Yo pensaba o creía o sentía que nadie me amaba y la verdad no tenía ganas de vivir. Yo termino siendo protestante, 20 años de protestantismo y dejé todo. Dejé mi trabajo, dejé mi carrera, dejé mi casa y mi familia para irme a vivir a las montañas de tiempo completo con este misionero. Dije, voy a estudiar el catolicismo para refutar el catolicismo y para demostrar que el catolicismo es mentira. Empezaba a perder el sueño y tenía estas luchas dentro de mí. Voy a ir al seminario protestante, voy a estudiar mi maestría en divinidades y voy a ser un ministro, voy a ser un pastor, voy a ser un ministro protestante. Cuando tu esposa te vea a los ojos con una seriedad y me dijo, ni se te ocurra pensar que un día yo seré católica. Familia, buenas noches. No, buenos días. Buenas Buenas tardes. Aquí aquí buenas noches. En este momento, buenas noches acá. ¿Cómo están? Un abracito grande en el Señor. Nosotros felices de estar otra vez aquí con un nuevo testimonio que el Señor ha traído para mover muchos corazones. Esperamos que ustedes también estén muy felices de tener este espacio. Yo no sé nada del testimonio, pero tengo muy buenas referencias de este invitado que nos dio ese sí con el corazón supremamente dispuesto. Yo estoy muy contento, muy feliz porque ese testimonio en específico me gusta mucho porque tiene un componente que a mí me encanta. Y nuestro invitado es un hombre muy bien formado en todo el tema de la fe. Es un apologista que, que en su cuenta, porque es un hombre que trabaja evangelizando por medio de las redes, ha instruido a muchas personas enseñándoles acerca de esto, de nuestra fe católica. Pero también tiene un testimonio de vida muy hermoso. Entonces yo estoy muy contento de poder presentarles a José Plasencia. Sí, pero antes de darle el paso a José. José, yo voy a hacer aquí un paréntesis que siempre hago y es, Sí. por favor, no olvides suscribirte. Si quieres regalarnos tu testimonio, regalárselo al Señor, nos escribes un correo electrónico a regalametuhistoria@gmail.com y no olvides compartir también y dejar unos comentarios bien hermosos a José. Ahora sí, José, este espacio es tuyo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Contento, estoy contento de poder estar acá con ustedes. Gracias por la invitación, por la paciencia durante toda la organización y coordinación. Y bueno, también un fuerte abrazo y un saludo para toda la audiencia. Y pues estoy contento y agradecido porque nuestro Dios es bueno y nos permite conocerlo y estar en su santa iglesia, nuestra madre, la Iglesia Católica, y pues estamos acá para poder compartir algo y que podamos en alguna medida ayudar a nuestros queridos hermanos que nos están acompañando. Ay, qué Genial, belleza. Nosotros excelente. estamos felices de tenerte aquí, de verdad, porque sabemos que tienes mucho para enseñarnos, pero hoy el protagonista va a ser esa historia de vida con la que tú le das gloria a Dios y ya en tus cuentas, que vamos a ponerlas ahí en la descripción, vamos a aprender mucho, muchísimo de ti, todos los que te vean. Y bueno, esperamos que ese testimonio mueva muchos corazones. Así que, José, no, este espacio es tuyo por donde quieras empezar. Muy bien, bueno, yo he nacido en Tijuana, el norte de México, en Tijuana, México, en eh, una familia católica practicante en alguna medida y hasta cierto punto. Lamentablemente, mis padres, mis padres se separan en mi adolescencia. Se separan en mi adolescencia y menciono esto, aunque es algo doloroso que sucede en nuestras vidas allá a principios de los noventas, ya estoy revelando mi edad, ¿no? A principios de los 1990s. ah, Esto es importante mencionarlo porque explica qué sucedió conmigo. Crezco en una familia católica, me enseñaron mis padres hasta lo mejor de su capacidad, nuestra fe, me enviaron al catecismo, eh, recibí mis sacramentos, fui bautizado de bebé, después de recibir catecismo, hago mi primera comunión, después voy donde el obispo para ser confirmado en la fe, recibo mi confirmación, pero en la adolescencia sucede este episodio
difícil y amargo en nuestra familia, ¿no? La separación de nuestros padres. Am, en mi adolescencia, pues me toca pues lidiar con esta experiencia y aparte con lo que implica ser un adolescente donde ya no tenía a mi padre, ¿no? Entonces sí, esto me afectó y tuve una etapa de rebelión, una etapa de rebeldía en esos años tan cruciales para un joven, ¿no? Para un varón, para un adolescente. Am, y en ese tiempo comienzo a experimentar pues un vacío muy, muy fuerte en mi vida, con prácticamente sin autoestima. Yo pensaba o creía o sentía que nadie me amaba en este mundo y la verdad no tenía ganas de vivir. No tenía ganas de vivir. Termino abandonando la escuela al salir del secundario, del colegio secundario. Abandono la escuela totalmente en contra de lo que mi madre me pedía, ¿no? Pero sí, abandono la escuela. Esto es importante porque esto va a explicar cómo es que yo termino siendo protestante. Tengo un trasfondo de 20 años de protestantismo, de un protestantismo pues militante. Una vez que me hice protestante, estaba, diríamos, al 100 como un protestante y se debe a que en ese tiempo de rebelión, mi vecino, que era de mis mejores amigos, él era protestante. Él era protestante. Uso la palabra protestante no en el sentido peyorativo. Uso la palabra protestante en el sentido descriptivo. De hecho, debo decir que en Estados Unidos, la gran mayoría de evangélicos, ellos no se ofenden con la palabra protestante. Para muchos es un orgullo. Solo para que se entienda, ¿no? Que no se está usando la palabra protestante en un sentido peyorativo. Entonces, mi amigo, al verme como yo, pues andaba batallando bastante, él comenzó a hablarme cosas buenas. Me decía, Jesús te ama, Jesús murió por ti, Dios te ama, tiene un propósito para tu vida. Y cada que él podía, me hablaba de esto. Un día yo teniendo ese vacío en mi vida y sintiéndome muy mal, muy lejos de Dios, realmente con una miseria espiritual, am, en mi casa, en mi hogar, en la soledad de mi hogar, un día estando completamente solo, tuve, no sé cómo llamarle, bueno, yo creo que la palabra correcta sería, tuve una conversión, una experiencia de conversión muy fuerte. Am, muy fuerte. Recuerdo que ese día yo me sentía muy mal. em, Recuerdo que llegué a mi casa, entré a mi habitación, me recosté, estaba escuchando música. Recuerdo que en aquel tiempo eran cassettes, eran los casetes, Ajá, sí, y el casete se terminó y había que levantarse para darle vuelta al casete. sí. No pude levantarme. Mi cerebro enviaba las señales para que mi cuerpo se levantara. No pude levantarme. No podía levantarme, no podía mover mis manos, no podía mover mi cuerpo, no podía mover nada. Me asusté, me dio miedo y después de intentar querer levantarme, no pude levantarme. Creo que me quedé dormido. Cuando abro los ojos, era ya de noche. Esta experiencia que les acabo de contar fue como al mediodía. Cuando abrí mis ojos, eran como las 9 de la noche. Me levanto y vi que tenía fuerzas para levantarme. Voy a, voy a un espejo que tenía ahí en mi hogar. Y cuando me veo al espejo y vi mi rostro, em, es como que toda mi vida en fracción de segundos me pasó. Como que vi la película de mi vida en imágenes yendo a alta velocidad, pasando por mi mente. Y al último de todas las imágenes, es como que no pude pensar en nada, sino en una persona, en Jesucristo. Algo me dijo, necesitas a Jesucristo. Me di la vuelta, salí de mi casa y dije, ¿a dónde voy? Necesito que alguien me oriente a algo de Dios. Y me vino a la mente mi vecino, el evangélico, mi vecino protestante.
Fui, le toqué la puerta, se sorprendió de verme, me invitó a pasar, me dijo, siéntate. Estaba él sentado con su esposa, recién casados, con otra pareja joven, tomando un café, y me dicen, siéntate. Y me dice, te escuchamos. Y comienzo a hacer una especie de confesión y le dije, "Eh, estoy muy mal, y sé que he ofendido a Dios, y sé que he pecado contra Dios, pero me quiero arrepentir de mis pecados y le quiero dar mi vida a Dios". Recuerdo que se quedó tratando de asimilar qué estaba pasando. No me predicó, no me dijo nada de su religión, de su denominación. Nada más me dijo que hiciera una oración. Me dijo, ahí donde estás sentado, me dijo, ¿por qué no haces una oración? ¿Por qué no le pides esto que me dijiste? ¿Por qué no se lo dices a Dios? Y sí, lo hice. Le pedí perdón a Dios. eh, me quebranté. Fue algo muy fuerte. Fue algo muy fuerte. Fue así como yo terminé en el contexto protestante. Porque a los días me dijo, ¿estás yendo a una iglesia? Y yo le dije que no. No sabía para dónde ir. Y fue él el que me dijo, te invito a mi comunidad. Y así fue como llegué. La gente era sencilla, humilde. Sí noté que obviamente pues no era un contexto católico, pero allí me quedé. Y estuve por los siguientes 20 años como bautista. Yo estaba en la tradición bautista. Eh, mi vida sí tuvo cambios muy fuertes, pero esto ocurre pues fuera de la iglesia, ¿no? Fuera de la iglesia, muy buenas personas, me enseñaron a que amara la Biblia, me, eh, me enseñaron cosas buenas. Sin embargo, pues sí, esto sucede fuera de la iglesia. Yo siempre digo, mi conversión pues no sucedió en una parroquia, pero tampoco sucedió en un templo, sucedió en mi casa, pero la persona que estuvo cerca de mí para decirme ma- cosas de Dios fue mi vecino, que era un protestante. Entonces, aquí me voy a detener porque quizás hay algunas cosas que quieren preguntar, pero tengo más cosas, pero Y, adelante. y tu familia era católica, ¿cierto? Eran católicos, aunque ya para ese momento pues ya no estábamos realmente ni Ah, yendo a ok. la parroquia ni nada. Ujú. Mi familia estaba muy lastimada por la separación de mis Por la padres. separación. Ah, Eh, ok. sí, pero era al menos en principio sí, eran católicos. No estuvieron de acuerdo, como que no estuvieron muy de acuerdo que me hiciera, digamos, o que me adhiriera a los bautistas, pero al mismo tiempo estaban muy impresionados de ver lo que me había ocurrido después de aquella experiencia de conversión. Ujú. Sí, porque eso fue radical. Sí, esa experiencia, sabes que yo la he escuchado varias veces, así como que se quedan como, sí, como inmóviles, como que no se pueden mover y les pasa la película. Y de esos 20 años que pasaste en esta denominación o siendo protestante, yo sé que yo no hice el cálculo de tu edad, José, pero tú empezaste más o menos en qué edad. Yo tengo 46 años de edad. Tengo 46 años de edad. Cuando tengo esta conversión en mi casa, que es el mismo año en el que me adherí a los bautistas, fue en 1998. 1998. Ok. Es que estabas muy joven. Bueno, sí, cuéntanos y qué pasó después entonces. Pues llego y me dice, pues te invito a mi comunidad y pues sí, no tenía a dónde más ir, nadie me dijo, vente, vamos a la parroquia. Bueno, dije, pues vamos, ahí, pues es de Dios, van a hablar de Dios, de Jesús, de la Biblia. Y fuimos y sí, la gente era sincera, era gente sencilla, gente humilde, cantaban canciones de Dios, leían la Biblia, había personas que pasaban enfrente, daban un mensaje, un tipo homilía, una predicación, convivían entre ellos, tenían actividades y dije, y me trataron bien. Yo creo, una vez recientemente un hermano católico me dice, José, tal vez en ese momento Dios permitió eso porque como tú dices que esa comunidad te acogió muy bien, tal vez lo que tú necesitabas era rápido un grupo de personas que te Claro, dieran cariño, que te dieran amor, que te dijeran, hey, aquí estamos, porque sí, moralmente representó eso un apoyo, ¿no? Para mi vida.
Y ya me fui involucrando. Recuerdo que, claro, mi vida comenzó a cambiar mucho. En ese tiempo de rebelión, pues yo había dejado la escuela, como mencioné. eh, eh, yo para eso tengo 19 años. En Yes. 1998 tengo 19. Había dejado el Mm. trabajo por lo mismo de que andaba de rebelde. Todo eso cambió. O sea, fue el primer cambio fue que no era perfecto al día siguiente. Después de aquel día, eh, no era perfecto como no lo soy el día de hoy, pero comencé a desarrollar un apetito, una hambre, una sed por las cosas de Dios. Quería leer la Biblia, quería hacer oración, quería hablar a otros de Dios. eh, y después, rápido, pues regresé a la escuela. Me di cuenta que necesitaba recuperar los años perdidos. Regreso a la escuela, me consigo mi trabajo de regreso y pues esto ya no paró. Regresé a la escuela preparatoria, después fui a la universidad, me mantuve trabajando durante todo ese tiempo, costeando mis propios estudios y estuve involucrado en la iglesia, como primero era el que limpiaba la iglesia, después me dieron oportunidad de ser ayudante de maestro de niños, después fui ayudante de maestro de adolescentes, después maestro de adolescentes, después me invitaban a dar un pequeño mensaje una vez al mes, iba a los campamentos, iba a las actividades, estaba en todo eh, y tenía un deseo fuerte. De hecho, les confieso que yo no quería ir a la universidad. Yo quería ir a algo de preparación de Biblia, algo de las cosas de Dios. Pero los líderes de la iglesia bautista me dijeron, pues, mira, saliste bueno para la escuela porque me fue muy bien en la escuela preparatoria. ¿No has pensado que tal vez puedes ir a la universidad? Y para ser sincero, no lo había pensado. Pero me dijeron, ¿por qué no vas a la universidad? Y dije, pero ¿qué voy a ir a la universidad? Yo quiero algo que tenga que ver con las cosas del servicio de Dios. Pero bueno, dije, bueno, si me lo están diciendo es porque es algo bueno. Y estudié la carrera de psicología. Dije algo que tenga que ver con personas, que tengan que ver con personas. Y estudié la licenciatura en psicología y es de lo que me gradué. Pero yo siempre quise estar sirviendo en algo de la iglesia. Entonces termino la universidad y recuerdo que digo, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Dije, voy a ser un psicólogo y ya. No, dije, yo quiero servir a Dios. Y me puse en oración. Y poniéndome en oración, de manera totalmente inesperada, conocí a un misionero de Estados Unidos, un misionero americano, que estaba en mi propia ciudad, pero a las afueras de la ciudad. Para hacer la historia cortita, eh, después él me dijo que si me quería ir como misionero con él a la labor que él Ujú. estaba haciendo. Era una propiedad en las montañas, tenían una iglesita, tenían un orfanatorio y tenían una escuelita para los niños del orfanatorio y tenían un instituto bíblico. Y dejé todo. Dejé mi trabajo, dejé mi carrera, dejé mi casa y mi familia para irme a vivir a las montañas de tiempo completo con este misionero. Y me mantuve así en total como por 5 años sirviendo ahí con el misionero a tiempo completo. Y fue en ese lugar donde conocí a una muchacha americana que venía de los Estados Unidos, que ella también iba como misionera y ella es la mujer que hoy es mi esposa. Me refiero a Sharon, es el nombre de mi Claro. esposa. Y ella no estaba cuando yo llegué, ella llegó como casi 3 años después de que yo ya estaba allí con el misionero. Y ahí llegó después y ahí nos conocimos. Estuvimos un año, nos casamos, estuvimos un año ahí mismo en las montañas sirviendo y después fuimos enviados a San Diego, California, a una comunidad hispana para comenzar una iglesia. Y estuvimos ahí como un año y medio, comenzamos desde cero. Después ya no podemos continuar, después de un año y medio no pudimos continuar y nos mudamos al norte de California. En el norte de California, un día por accidente en el año 2013, eh, me aparece un video en YouTube que decía Testimonio de conversión de Eduardo Verástegui.
Y Ujú. como soy mexicano, dije, Eduardo Verástegui, testimonio de conversión. Ah, caray. Y le doy clic y comienzo a escuchar el testimonio de Eduardo Verástegui. No, pues un testimonio poderoso. Me impactó tanto, pero a la vez me hizo un cortocircuito porque después él comienza a decir que es católico. Comienza a hablar de la confesión y que es su director espiritual. Y yo dije, a ver, todo iba bien, pero ya está sacando lo católico. Sí, dije, ¿qué es esto? Ya está sacando lo católico, esto como que ya no me gusta. Porque recuerden que yo ya me había hecho Claro. protestante. Ya mi Ujú, mente y mi corazón, mi alma se había protestantizado, más allá de que aquella experiencia sí fue algo verdadero. Pero ya ujú. mi mente había absorbido elementos protestantes y prejuicios contra la iglesia católica. Claro. Y recuerdo que sentí como eran sentimientos encontrados. Sentía mucha alegría de escuchar que una persona fue transformada, pero a la vez no sabía cómo procesar el hecho de que fuera católico y que fuera un católico militante él. Entonces dije, ya sé qué voy a hacer. Dije, voy a estudiar el catolicismo para refutar el catolicismo y para demostrar que el catolicismo es mentira. Dije, yo voy a saber catolicismo más que los católicos y yo voy a conocer el catolicismo mejor que los católicos y me voy a armar hasta los dientes para yo demostrarle a los católicos que ser católico no es lo correcto, más allá de la sinceridad que pueda tener Eduardo Verástegui o que pueda tener cualquier católico. Pues resulta, hermanos, que mientras estoy en ese proceso, me encuentro con los padres de la iglesia y al encontrarme con los padres de la iglesia y la historia de la iglesia, empiezo a darme cuenta que el que estaba mal era yo. Lo primero Mm. que me agarró de manera poderosa fue cuando me di cuenta que todos los padres de la iglesia, sin excepción, todos creían en, en el sacrificio de la Santa Misa, que en la Sagrada Eucaristía está verdaderamente presente nuestro Señor Jesucristo. Y dije, wow, no lo puedo creer. Entonces ahí me convencí de la Eucaristía y eso me agarró fuerte. Pero acá Ay, se me arriba, paran los pelos. sí, fue algo, es que no me lo esperaba. Fue una sorpresa inesperada, eh, una sorpresa inesperada, pero que no la entiendes, pero a la vez te es agradable. Ahora, yo como que dije, wow, ya no me voy a escapar de esto de la Eucaristía, ya no me voy a escapar, pero acá arriba a nivel intelectual, yo tenía Claro. 1000 dudas, 1000 objeciones. Total. Bueno, acá me detengo, no sé si por allí hay algo que quieren ¿Y comentar. tu esposa cómo le cayó esa noticia o qué? Bueno, yo recuerdo que mi esposa regresó del mercado, acá decimos del mercado de compras, de ir a hacer las Sí. compras. Ajá. El, regresa ella y no sé, algo me dijo, compártele, compártele que viste esto de Eduardo Verástegui y se lo tienes que decir, no te lo guardes para ti. ¿En ese momento ya estaban casados Sí, o Sí, ya. ya? sí, Sí, casados al civil y a lo religioso, pero ya sabemos que en estas denominaciones no existe el sacramento del Ajá. sí, matrimonio, total. ¿no? Pero sí, nosotros nos casamos, para que se den una idea de que más allá de que no éramos católicos, pensábamos que todo lo hacíamos bien. Para que se den una idea de qué estamos hablando. Cuando nosotros nos casamos con la ceremonia religiosa en el contexto protestante, en el altar fue nuestro primer beso. O sea, para Increíble. que se den cuenta cómo, a pesar de que no éramos católicos, sí tomábamos como que todo bien en serio y dijimos, Ajá. vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Vamos a hacer como a Dios le Ujú. gusta. Y sí, entonces, bueno, pero sí estábamos casados, lastimosamente, al menos en ese momento, no sacramentalmente. Después, cuando volvimos a la iglesia católica, obviamente, pues ya descubres de que pues te falta la sacramentalidad, ¿no? Y tuvimos que hacer lo que tuvimos que hacer para que nuestro matrimonio fuera un matrimonio sacramental, ¿no? Pero en ese tiempo sí, ya casados, con una niña de meses, y le dije, ¿sabes? Me encontré un video de un actor mexicano que se llama Eduardo Verástegui y tuvo una conversión tremenda, me impactó. Pero, ¿sabes? Es católico. Y es católico, se ve como que está bien militante, como que está bien entregado. Me dice, sí. Le digo, y le dije, ¿no quieres? Dije, ¿no quieres verlo? ¿No quieres verlo?
Y me dijo Para que que te sí. entre la misma dudilla que a mí. Y es que sí me impactó, la verdad, sí me impactó. Claro. Y como Eduardo Verástegui también, aparte de ser católico, él está muy orgulloso de su patrimonio hispano y mexicano. Eso como que apeló a mi hispanidad y a mi mexicanidad, sobre todo Ujú. viviendo en los Estados Unidos. Y no sé, eso como que también me llamaba la atención, porque el protestantismo te quita la hispanidad, te quita, o sea, te hace que veas tu pasado hispano, tu pasado católico hispano, te hace que lo veas con un cierto desprecio, ¿no? Porque te enseñan que los españoles eran mal, ya saben, todo este tipo de cosas, Ujú, ¿no? Ujú. sí. Entonces, eso como que de repente revivió en mí esa llama, y mi esposa me dice, sí, vamos a verlo. Y nos sentamos a verlo en YouTube. Y resulta que mi esposa también se quedó pensando, Uy. Ah, qué bien. también se quedó pensando, pero claro, no queríamos ser católicos. Pero yo le dije, no te preocupes, yo me encargo de investigar la parte esta y vas a ver que voy a refutar al catolicismo. Pero no, conforme fui descubriendo las cosas, algo que yo hice, que le doy gracias a Dios me lo puso en el corazón, de que yo a medida que iba aprendiendo cosas, se las iba compartiendo a ella. Ajá. Al principio, a manera de prepararla a ella para que también supiera cómo refutar a los católicos. Ya después, más bien era como que emocionado y yo quería que ella también se emocionara por lo que yo iba descubriendo. Pero yo no quería ser católico, porque eso iba a representar una pérdida de todo, de todo. Iba a representar una pérdida de amistades, de Ujú. círculos sociales, de conexiones. Yo siempre quería ser un pastor, un misionero. Sabía que eso se iba a ir al suelo si yo dejaba, obviamente, ¿no? Si me hacía católico. Y no quería ser católico en parte porque todavía no comprendía todo lo católico, pero en parte por miedos, por miedos a nivel humano. Ujú. Pero algo me decía, sigue investigando, sigue investigando. Tuve un momento como de crisis donde dije, no más. Ya esta inestabilidad ya no me está gustando porque ya empezaba a perder el sueño. Empezaba a perder Ah, el sueño y tenía estas luchas dentro de mí. Y dije, esto no me está gustando, esto no me está ayudando a mi bienestar, a mi estabilidad. Entonces le dije, ¿sabes? Ya sé qué voy a hacer. Voy a ir al seminario protestante, voy a ir al seminario protestante, voy a estudiar mi maestría en divinidades y voy a ser un ministro, voy a ser un pastor, voy a ser un ministro protestante. Y dicho y hecho, hicimos arreglos. Me moví de un extremo de los Estados Unidos al otro extremo con el propósito exclusivo de hacer esto. Y sí, me moví como a 2000 millas de distancia a otra ciudad donde estaba el mejor seminario bautista. Esto es en Louisville, Kentucky, en los Estados Unidos. Y me matriculé en la maestría en divinidades. Y dije, ellos me van a ayudar a que yo me dé cuenta que esta dirección que ando queriendo tomar de ser católico, ellos me van a demostrar con, con todos los detalles de que ser católico está mal. Porque dije, tal vez mi problema es que esta búsqueda la estoy haciendo por mí mismo, sin asesoría, sin personas más expertas que yo. Entonces dije, ellos me van a salvar. Ellos van a ser mi salvación para que yo no me van haga a católico. salvar. Así, así. Y nos fuimos. Y sí, ya entré y tomando clases y puros doctores en teología. Pero resultó que fue lo contrario, hermanos. Porque era un seminario de corte así muy protestante, así muy orgullosos de su protestantismo y decían que eran reformados y todo esto. Entonces, ellos decían, Roma dice esto. Los romanos dicen que la salvación es por la fe y las obras, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que es únicamente fe, pura fe sola, la fe sola. Entonces, como yo ya tenía tiempo investigando el catolicismo, ellos, todas las doctrinas que me iban enseñando, siempre las iban comparando con Roma, con Roma. Roma dice esto, pero la Biblia, o sea, lo que ellos creen, la Biblia, paréntesis, lo que ellos creían, Roma dice eso, pero la Biblia dice esto. Roma dice aquello, pero la Biblia dice esto. Entonces te iban como creando este paralelo. Y eso en lugar de a mí alejarme de Roma, más bien me di cuenta que número uno, algunas veces ellos mal representaban la postura de la Iglesia Católica.
Número dos, me daba cuenta que ellos mismos, a pesar de sus niveles intelectuales altos, ellos mismos no comprendían cosas que yo mismo, aún siendo protestante, ya las había comprendido porque yo ya tenía bastante tiempo investigando. Estudiando. Entonces, para no ser la historia más larga, dije, no me están, no me están salvando, dije, no me están salvando. Al contrario, más bien aquí se está demostrando que no hay escapatoria. Y Qué Qué bien. bien. llegué a un punto, hermanos, me estoy brincando muchos episodios, Ay, no, pero tranquilo. llegué a un punto donde dije, perdí la batalla, no voy a poder continuar siendo protestante, ni voy a terminar mi maestría, ni voy a poder ser un ministro en el sentido oficial protestante. Eh, y tomé Me la decisión. rindo. Tomé la decisión de que dije, me voy a hacer católico, pero dije, ¿qué va a pasar con mi esposa? Un día yo tenía mucho miedo, porque yo dije, ¿qué va a pasar? Si me hago católico, mi esposa no se quiere hacer católica. ¿Y con qué cara me voy a presentar delante de las personas y les voy a decir que me hice católico y cuando me pregunten, ¿y tu esposa? ¿Y tu familia? Y que yo les diga, no, pues perdí mi familia, perdí mi esposa porque ella, pues ella no quiere ser católica. Dije yo como que no concuerda tratar de contar algo, em, algo bueno como lo es ser católico, Ujú. pero a la vez con esta contraparte, ¿no? Entonces, un día mi esposa me dijo, José, porque ella se dio cuenta que yo en lugar de refutar el catolicismo, se dio cuenta que yo ya me estaba convenciendo de cada vez más y más cosas católicas. Y un día me dijo, viéndome a los ojos, me dijo, José, ni se te ocurra pensar que yo un día voy a ser católica. Pero recuerdo que me lo Bendito. dijo con tanta seriedad como cuando el hermano me va a entender, me va a entender perfectamente cuando tu esposa te vea a los ojos con una seriedad y me dijo, ni se te ocurra pensar que un día yo seré católica. Entonces me dio miedo. Mm. Pero algo me dijo, tranquilo, algo me dijo, tranquilo, ponte en oración. Y sí, comencé a hacerlo. Yo a propósito de repente me escapaba, me iba a la habitación para estar en oración. Y yo recuerdo que me sentía rarísimo, hermanos, porque dije yo, ok, voy a pedir por ella, pero ¿cómo voy a orar? Porque yo mismo sigo siendo protestante y ni modo que le diga a Dios, haz a mi esposa católica cuando yo mismo no soy católico todavía. Entonces era como raro. Entonces yo le decía, Señor, si esto de ser católico es tuyo, es de Dios, muéstramelo a mí, pero también muéstraselo, también muéstraselo a mi A esposa. ella, Ajá. claro. Claro. Para no ser la historia larga, después algo sucedió. Número uno, que le hice caso a Dios, de que no me puse a discutir ni a pelear, sino que Dios me dijo, déjamela a mí, ponte en oración. Entonces, eso ayudó. Pero también vi un cambio, que ella sola, los libros que yo había comprado para estar estudiando cosas de los católicos, mi esposa los agarraba y se ponía a leerlos. Un día mi esposa estaba con un libro y estábamos ahí sentados y tenía ella el libro en la mano y yo veía que ella estaba leyendo y le comenzó a hacer así, comenzó a mover su cabeza así. Y yo en mi mente dije, dije, ya se está convenciendo, ya se está convenciendo. Y le dije, ¿qué pasó? Le dije, ¿por qué le haces así? Y me dice, porque no existe la mínima posibilidad que yo pueda creer que yo pueda creer esto que estoy leyendo. Y Ay, no. le dije yo, pues, ¿qué estás leyendo? Y me dice, y me lo enseña, me lo voltea el libro y me lo enseña, y era de la Virgen María. Era de la Virgen María. Era de la Virgen. Sí. Me dice, Bendito. no existe la posibilidad que yo pueda aceptar esto. Y para que vean cómo estaba la situación, pero solo era una cuestión, solamente era una cuestión de tiempo. Casi al final, unos hermanos que tienen un apostolado, perdón, que se llama el Regreso a Casa. Tienen un programa de televisión que se llama El Viaje a Casa o de Regreso a, creo que se llama igual, El Regreso a Casa. En español, sí, creo que en español se llama así, El Regreso a Casa. Están en Estados Unidos. Y estos hermanos del Regreso a Casa, Journey Home en inglés, ellos fueron los que me ayudaron a terminar de hacerme católico.
y ellos organizaron un retiro espiritual para personas en proceso de conversión y para recién convertidos. Qué Y belleza. me invitaron, me dijeron, José, vamos a hacer un retiro espiritual para personas en proceso de conversión y recién convertidos, y te queremos invitar. Y fui, y adivinen qué sucedió. Mi esposa me acompañó. ¡Ah! Eso te iba a preguntar, Wow. que cómo hiciste para irte para allá. ¿Y ella fue cómo accedió a ir allá? ¿Saben por qué accedió? Porque resulta que el retiro iba a tomar lugar en el pueblo natal, en la región de donde es mi esposa. Y mi esposa Ah, tenía muchos años que no podía visitar su tierra natal. Y cuando ah, escuchó que el retiro iba a ser en su tierra natal, ella dijo, pues es mi oportunidad para ir y ya tengo muchos años que Sí, no puedo qué volver. boleta. Total de que fuimos, ella con tal de ir a su tierra natal me acompañó al retiro y fueron 4 días. Tenían misa diaria durante esos 4 días, tenían estudios, tenían sesiones donde compartían testimonios, tenían tiempos libres para que la gente se conociera y los que ya son católicos pues ayudar a los que están en proceso o los nuevos católicos para ser fortalecidos por los que ya tenían más tiempo. Y no, pues ahí pues fue como un paraíso porque todo el mundo nos entendía, todo el mundo entendía las preguntas que teníamos, todo el mundo podía relacionarse con nuestra experiencia y ese retiro fue fundamental. Y la misa diaria, a pesar de que no éramos católicos, pero fuimos expuestos a ser testigos de lo que es la misa y eso también nos ayudó a perderle el miedo a la misa y nos dimos cuenta que no era algo malo, sino que más bien pudimos palpar, aún sin ser católicos, pudimos palpar que era algo bueno. qué Y cuando belleza. regresamos, no, pues recuerdo que nomás nos volteábamos a ver el uno al otro y decíamos, wow, pues parece como que tenemos que ser católicos, ¿no? ¿Y ella qué decía? Ella decía, ella decía, pues sí, pero ella todavía tenía Claro, ¿Dudas? dudas porque acá arriba ya se había convencido ella de muchas cosas, pero ella decía, es que como que yo ya entiendo acá, pero la verdad no siento, acá abajo en el claro, corazón no siento nada de amor por todo esto de lo católico. No, no, claro. no es como que ya me convencí acá, puedo ver el sentido común, puedo ver la razón, como que puedo ver la luz de la razón, pero como que el fuego de la devoción no lo tenía. Y una de las cosas que más les cuesta a los protestantes es el tema con la Virgen, ¿no? Ujú. Es eso. Sí. Y en ese retiro vivieron experiencias intensas con la madre. Realmente experiencias intensas no, porque todavía no éramos realmente católicos, nos faltaba poco, pero todavía no éramos católicos. Pero debo decir que nos ayudó el retiro porque sí preguntamos cosas de la Virgen. Ok. Y particularmente mi esposa conoció a una hermana que era conversa. Esta hermana y su esposo eran protestantes de toda la vida y habían sido misioneros, creo que habían sido misioneros creo que en Ecuador. Fueron misioneros protestantes en Ecuador Mm, por muchos años. Hablaban español, eran anglosajones, pero hablaban español porque fueron misioneros en Ecuador. Y ellos en Ecuador descubrieron la fe católica. Como misioneros protestantes en el Ecuador, comienzan a absorber estas gracias que irradian de la cultura católica que los rodeaba, ellos así lo describen, qué y belleza. comienzan a ser atraídos. Bueno, mi esposa se enteró del testimonio de ellos y mi esposa le pregunta a esta hermana, hermana, ¿qué me recomienda? Porque a nivel intelectual ya entiendo lo de la Virgen, pero no siento amor, siento como que no está en mi corazón esto. Y la hermana le recomendó, le dijo, te recomiendo que reces el rosario. Y mi esposa le dijo, ya lo intenté, pero no sé, no pasó nada. Y le dice, bueno, ahora te voy a recomendar que lo vuelvas a tratar de rezar, pero quiero que veas este video mientras lo vas a rezar. Y era un video del Santo Rosario de un sacerdote franciscano que ya murió,
se apellidaba Groeschel, el Father Groeschel de los Estados Unidos, ya fallecido. Le dijo, quiero que uses este video para que te guíes, para que tengas una guía, para que sepas cómo rezarlo. Y es un video donde el Father Groeschel, con su espiritualidad franciscana, usa imágenes y usa videos de los misterios, y entre cada misterio te va dando una reflexión bien profunda, corta pero profunda. Y mi esposa puso el video, era de los misterios dolorosos, Mm, y no, resulta que esto te lo platico ahora en retrospectiva. Yo no sabía ajá. que esto estaba ocurriendo, pero de repente un día estaba ahí en la casa y dije, ¿y mi esposa? ¿Dónde está Sharon? No la veo, ¿dónde está? Y entonces yo fui a la habitación para ver si mi esposa estaba allí. Y cuando abro la puerta, mi Mm, esposa está sentada en su cama con la computadora, con la laptop, y está con lágrimas en sus ojos y con un rosario en la mano. Y bueno, ya después me enteré que lo que estaba sucediendo es que estaba poniendo en práctica el consejo que le dio esta hermana, rezando los misterios dolorosos con este video, con imágenes y mm. video de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y después ella me contó que estaba rezándolo y que se le desbarató el corazón en no sé cuántos Ay, pedazos. no, qué Dice belleza. que o sea, la manera como ella lo describe es que fue un momento de gracia muy especial. Ese momento de gracia muy especial fue lo que convirtió a mi esposa, ya no solamente a nivel intelectual, sino fue lo que tomó el corazón de mi esposa. Y después de esto, comenzamos a ir a la parroquia, pedimos información de cómo la catequesis y todo esto. Estuvimos 9 meses. Yo como sí tenía sacramentos, yo no, técnicamente, yo no necesitaba los 9 meses de catequesis, pero mi esposa sí. Pero la catequista me dijo, como estuviste muchos años fuera de la iglesia y vienes del protestantismo, sí te recomiendo que aunque no lo necesitas, no Lo estás haga. obligado, pero que vengan los dos. Y sí, los dos atravesamos 9 meses de catequesis, ya nunca paramos de ir a la parroquia. Claro, no podíamos comulgar, estuvimos 9 meses esperando que terminara todo para arreglar nuestra situación, nuestros sacramentos, incluyendo el matrimonio, hasta que pudimos comulgar después de los 9 meses. Y ya de ahí no paramos. Esto ocurrió en agosto del 2016. En agosto del 2016 es cuando comenzamos a ir a la parroquia, y formalmente mi esposa fue recibida en la vigilia de la resurrección del 2017. Es cuando ella fue recibida y fue confirmada en la fe católica. También eh, recibimos el sacramento del matrimonio, y pues ya las confesiones y todo lo que teníamos que hacer. Y recuerdo cuando nos dijeron que ya podíamos comulgar, porque yo pues me sentía como triste que veía que pasaban todos a comulgar y pues yo no podía comulgar, pero a la vez fue algo hermoso porque después de la larga espera, después poder comulgar fue algo pues muy, muy especial. O sea, gracias a Dios nos tocó llegar a una parroquia donde tenían una liturgia hermosa, muy bien cuidada, muy reverente, con los silencios, con la solemnidad. Tenían ellos la dicha de tener un coro bien instruido. Recuerdo que la primera vez que escuchamos el coro, pues comenzaron con canto gregoriano. Yo recuerdo que me quedé así como, ¿qué es eso que estoy escuchando? ¿No? O sea, dije yo, ¿qué es? O sea, y como a mi esposa le encanta la música, y yo recuerdo que me daba, no sé cómo decirlo, como que yo no quería voltear a ver a mi esposa así, como que estar sentado, ¿no? Y de repente verla a mi esposa así, ¿no? Pero yo decía, y dije, ¿qué estará pensando mi esposa? Porque dije, esto que estoy escuchando, porque el coro estaba detrás. El coro estaba en un Ajá, como tipo mezanine, en la parte de arriba atrás, y era canto gregoriano, pero tremendo. Y yo dije, hermoso. no, hombre, dije, mi esposa, ¿qué estará pensando? Esto le va a gustar. Y sí, cuando íbamos de regreso a la casa, esto es la primera vez que fuimos ahí, le dije, ¿qué te pareció? Y me dice, era como el cielo en la tierra, me dice. Ay, Eh, no, qué Era como, belleza.
Me dice, era como el cielo en la tierra. Y yo dentro de mí, yes. Dije, sí, dije, sí, pero son de esas cosas así como que disimulas, ¿no? Como que no quieres abrirte Claro. completamente. Pero no, hermoso. O sea, eh, perdón, me emocioné. Si quieren, acá me tengo un momento, no sé si No, tienen no, acá no, no, alguna no, sí, pregunta, un tranquilo, comentario. no, Está sigue. Nos perfecto. tienes emocionados Sigue a adelante, que me nosotros. parece espectacular esta narrativa Es, como estás es contando que es todo como esto. una historia de amor, esa historia es como de puro amor. Ujú. Sí, es que sí, Sigue adelante. increíble, increíble. Y esos ojos, o sea, es que tú hablas esa historia de conversión y de verdad que parece como una enamorada, Miren, contando No, la historia de es cuando que se sí fue así, enamoró. porque yo recuerdo que cuando yo todavía no quería ser católico, me metía a los canales de YouTube y me ponía yo a debatir, a discutir. Pero les voy a decir algo, hubo algo que me empezó a llamar la atención. Me metí a los canales de protestantes y los protestantes éramos así como que bien intelectuales y como que puros argumentos muy cerebrales. Y de repente cuando yo me metía a un video de los católicos y la mayoría de comentarios eran católicos, me llamó la atención. Todo esto que les platico fue en el contexto, fue en Estados Unidos y fue en inglés, porque les voy a decir algo que no les he dicho. No es que yo escogí hacer todo mi viaje de regreso en inglés. No es que yo lo escogí, sino que para mí era tan absurdo ser católico que yo pensaba que este fenómeno de protestantes haciéndose católicos era una rareza que solamente ocurría en el contexto anglosajón protestante. Entonces, no sé por qué me empecé a llenar de testimonios en inglés y todo en inglés y que Scott Hahn y todo en inglés y como que ahí me quedé y todo era en inglés. Pero ya después, cuando comienzo a ver incluso en español, me di cuenta que, no sé, había algo en los católicos que era diferente. Por ejemplo, yo nunca había visto que alguien en los videos pusiera una oración completa con las manitas de oración y pidiendo por este señor protestante que está debatiendo con el católico. Y eso dije, oye, eso está como diferente. Dije, estas personas no saben, como que no No saben son así, normales. como que no saben tanto como yo pensaba que yo sabía mucho de teología. Decía yo, como que estas personas como que no saben tanto así como que mucha teología, pero tienen algo que yo no tengo. Tienen como una devoción, como un amor así muy natural, como algo muy sencillo. Y eso me empezó a mí impactar, eso me empezó a mí llamar la atención. O sea, yo nunca vi que un protestante pusiera en un comentario una oración pidiendo por la conversión del católico que está en el video. Yo nunca vi eso. Todo era refutar y que te destruí, que la exégesis y que la hermenéutica. Y cuando vi a los católicos, sí, también te hablaban de que Jesús dijo acá la Eucaristía, pero todo era muy sencillo. De hecho, a mi esposa le llamó la atención en los debates que veíamos entre protestantes y católicos. Mi esposa comenzó a notar que los argumentos protestantes eran bien enredados y que la exégesis y que el griego y los católicos, ¿no? Bien sencillo. Jesús dijo esto, yo soy el pan que desciende del cielo y el que coma de este pan. Jesús dijo, a quien vosotros perdonéis los pecados les serán perdonados. Y era así como que bien sencillo, bien directo. Y a mi esposa le llamó la atención y decía, ¿por qué todo lo de lo protestante tiene que estar como que bien complicado? Que el griego, que la exégesis, que la hermenéutica, que esto, y que si ves en el griego que el tiempo pasado, el aoristo y que la voz pasiva y bien enredado, ¿no? Entonces, esa sencillez de los católicos también como que nos llamó la atención, ¿no? Como que nos llamó la atención. Eh, bueno, perdón. Y sabes qué, es que, no, José, me encanta cómo estás contando todo, pero me haces acordar de los comentarios que ponen en Regálame tu historia en algunos testimonios. No son muchos, pero es muy curioso cuando un protestante deja un comentario, siempre son como reactivos, ¿cierto? Y lo dejan así como con esa dureza, no sé qué. Y lo más lindo es como todos siguen los católicos, no sé, siguen poniendo cosas lindas del testimonio y ni bolas le paran. Siguen como, Le prestan no, mucha qué atención. hermosura, Dios te bendiga, ta, 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 ta. Y él vuelve y lo pone, y vuelve y pone el comentario. Y los otros siguen comentando con ese amor, dejándole Sí, no es mensajes como lindos con a la ellos. persona. Algunos casos sí responden, tratan de dar respuesta
basados en la Biblia, pero muy pero poquito. la verdad es como más desde el amor, yo creo. Sí. Ah, no, qué lindo, Sí, José. y para que no se vaya a malentender, por supuesto, perdón, por supuesto que los católicos creemos en los argumentos bien organizados, sistemáticos, Ajá. tenemos teología dogmática, tenemos expertos biblistas, o sea, todo eso lo tiene la iglesia. De hecho, pues yo tengo un canal de apologética. Si alguien está escuchando y está diciendo, tú eres pura emoción. No, no, no. O sea, yo creo en la apologética, creo en la teología, creo en la dogmática, pero lo único que estoy diciendo es que esto es algo que sí es algo distinto, es algo distinto. Por ejemplo, yo una vez vi un video de unos protestantes que fueron a una parroquia, no recuerdo si era en Ecuador o en Perú, no sé dónde, y estaban ahí los protestantes con unas bocinas gritando que arrepiéntanse, idólatras, que Cristo salva y así, ¿no? Y de repente sale un católico de la parroquia y yo recuerdo que dije, a ver qué pasa, dije. Y salió el católico y los protestantes lo rodearon y todos con cartelones, arrepiéntanse y la idolatría es pecado y no sé qué tanto. Y el católico bien tranquilo, bien sereno. Y los protestantes estaban agresivos. No todos son así como estos que yo vi, pero estos sí eran así. Pero me llamó la atención. Dije, mira, el católico bien tranquilo, ni se pone a pelear con ellos y todos estos se le aventaron encima. Y yo todavía era protestante, yo no quería ser católico, pero sí me impactó. Entonces, ¿qué estoy diciendo? El testimonio de vida es bien importante, ¿no? Porque hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, que hay católicos que también de repente se dejan llevar porque, sobre todo en redes sociales, que hay algunas personas, no todos, pero algunas personas con ese anticatolicismo fuerte y algunos católicos se dejan provocar, ¿no? Y también de repente puede ser que caigan en ese tipo de, am, de controversias y peleas. Se puede caer. No estoy diciendo que los católicos todos somos santos y los Ujú. protestantes todos son unos peleoneros o qué sé yo. No estoy diciendo eso, pero al mismo tiempo sí reconozco que sí veía estas cosas que a mí, siendo protestante, me impactaron, ¿no? Muy bien. José, ¿y todos tus amigos protestantes qué te dijeron? ¿Los conservas? ¿Ya no ninguno? ¿Alguno se Pues convirtió? hubo algo que sucedió que, qué bueno que sucedió así. Resulta que como nosotros nos habíamos mudado a una ciudad muy lejos, eso Ujú. fue bueno porque no me tocó experimentar lo que otros protestantes experimentan, que cuando están Claro. rodeados de la familia protestante y todos los amigos protestantes, se vuelve casi, se puede volver un infierno, se puede volver una lucha, se puede volver algo muy fuerte. Nosotros fue diferente porque como me había ido a otra ciudad a estudiar al seminario, como que nosotros nos desconectamos de nuestro núcleo protestante. Entonces, en ese Ujú. sentido, no nos tocó enfrentar esa oposición en el proceso de la conversión, pero aún así sí nos tocó experimentar el rechazo, porque pues los de esa ciudad donde vivíamos y donde terminamos haciéndonos católicos, pues se enteraron, ¿no? Que, oye, es que José Plasencia se está haciendo católico, ¿cómo? No, recuerdo que un amigo que era pastor, qué raro, la verdad que yo nunca lo entendí, actuó como que si él se imaginaba en su mente que yo estaba forzando a mi esposa a que se hiciera católica, porque fue a la No. casa, pero fue como un detective, como que él pensaba que tenía, qué sé yo, ¿no? Secuestrada a mi esposa para que se hiciera católica, porque no lo podía creer, porque él sabía que mi esposa era protestante toda la vida. Y ya después se dio cuenta que no, que mi esposa estaba también convertida, o sea, no la estaba yo obligando a que fuera católica, ¿no? Pero yo dije en mi mente, dije, ¿qué le pasa a este señor? Como que piensa que estoy forzando a que mi esposa se haga católica o así, ¿no? Pero sí, entonces de ahí me rechazaron. Él le dijo a todos que ya no tuvieran comunión conmigo. Les dijo que yo era peligroso. eh, Porque también se enteró que hubo hermanos que les dio curiosidad y que o me visitaron para preguntarme, no para pelear, pero para preguntarme qué estaba pasando. Y él les prohibió que me fueran a buscar, les dijo que ya no nos buscaran, que porque ya nos habíamos
hecho idólatras, ¿no? Ya ven que muchos así piensan. Sí, Eh, claro. y sí, eso sí nos tocó ese rechazo. No fue tan doloroso porque pues teníamos apenas unos años conociéndolos. Hubiera sido más doloroso si el rechazo hubiera venido de primera mano de los que sí nos conocían ya de muchos años, pero no nos tocó experimentar eso hasta Claro. después ya que estábamos más fuertes en la fe. Para mi esposa sí fue muy difícil. No voy a dar muchos detalles porque sé que en el futuro ustedes quieren que, que Sí. estemos por acá, mi esposa y yo. Ajá, con la esposita, claro. Ajá, pero les adelanto que la familia de mi esposa hasta el día de hoy pues reaccionaron muy fuerte. Es como que si mi esposa perdió toda su familia. Ay, Y la familia de ella toda es bendito. protestante, Todos Sí. toda. protestantes. La hermana de mi esposa está casada con un pastor. El papá del esposo también es pastor. Los papás de mi esposa un tiempo estuvieron sirviendo como líderes en la iglesia. Todas nuestras amistades, pues sí, eran protestantes. Y sí, nos tocó experimentar eh, Difícil el esa parte. rechazo, ¿no? Realmente sí nos quedamos solos. Nos Sí. quedamos solos. Pero la verdad, sí fue difícil, sí nos dolió, pero se los voy a decir sinceramente. Es como que todo eso, comparado con la alegría de haber conocido la fe católica y haber vuelto al hogar de todos los cristianos, que es la Iglesia Católica, fue como que si lo comparábamos, fue como que ya no importaba. Así como dice Jesús, que, que así como la mujer atraviesa por el trance de los dolores de parto, pero en cuanto da a luz, el dolor y la aflicción desaparecen por la alegría de haber traído a un hombre más al mundo, una vida más a este mundo. Algo así. Es como que sí nos Qué dolió, belleza. sí fueron dolores de parto, pero, pero ya cuando volteas y ves el sacrificio de la Santa Misa, cuando ves la confesión, cuando ves a nuestra Madre, la Virgen María, cuando entiendes que estás donde Dios te quiere, es así como que em, algo así como San Felipe Neri, ¿no? Que él, comparando lo que el mundo le ofrecía, llegó un momento donde dijo, prefiero el paraíso, prefiero a Cristo, Qué ¿no? Así, belleza. fue así. O sea que sí fue. Preferisco el El paradiso. paraíso. Pre- No, y esa cara de enamorado como con la que hablas. Y wow, no, pues ya tenemos 9 años de católicos y pues seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Les voy a decir algo. Cuando nos hicimos católicos pensábamos como que ya sabíamos todo, porque como sí nos tocó batallar bastante, no, pues ya comprendemos. Pero cuando te haces católico te das cuenta que no sabes nada. Te das cuenta, comienzas a conocer a los gigantes de la fe, a los santos. Esa es otra Ay, qué cosa. belleza. Las Los vidas de los patriarcas de la santos, iglesia. las vidas Uy, de los santos sí. nos ayudaron, ¿eh? Las vidas de los santos nos ayudaron mucho. Antes de tomar la decisión de ser católicos, veíamos películas de los santos. Ay, qué belleza. San Felipe Neri, San Agustín de Hipona, San Francisco de Ay, Asís, Santa Teresa. Y eso nos ayudó. Porque yo decía, si esto de ser católico no es de Dios y es del diablo, como dicen los protestantes, yo decía, ¿por qué es que estos señores que son santos, cómo es que ellos eran supercatólicos, pero al mismo tiempo eran santos? Como que no tiene sentido lo que dicen los protestantes, que ser católico no es de Dios, ser católico es ser idólatra. Pero dije yo, ¿cómo vas a ser idólatra y a la vez vas a tener una vida santa como la de estas personas? Yo decía, eso no tiene sentido. De hecho, me di cuenta que los santos y los sacerdotes más buenos eran los que estaban más cerca y tenían una devoción a la Virgen María. a la Entonces yo me Virgen di Ujú. María. cuenta, aún todavía como protestante, antes de tomar dije yo, o sea que por ahí va la cosa. Mm, Los que tienen devoción a la Virgen no son alejados de Dios, Ujú. sino más bien son acercados a Dios. mm. Yo estoy enamoradísima. Qué Estoy. belleza. José, una pregunta.
pues a mí ya me empiezan a surgir un montón de dudas con respecto pues a todo el tema de la apologética y lo que la gente normalmente nos ataca. Por ejemplo, me parece muy peculiar que somos casi que un objetivo militar los católicos para muchos protestantes. No sé por qué tienen como una fijación con nosotros, porque no se van a otras denominaciones, a otras personas, a los mormones, yo no sé, O si lo hacen, no sé. pero a los católicos sí somos, como decimos aquí en Colombia, como carne de cañón, o sea, somos para ellos el mejor objetivo. José, no sé si para responderle a Alex, también nos puedas hablar un poquito de cómo llegaste al apostolado que tienes ahora y nos hables de tus redes. Sí, bueno, pues cuando me hice católico, pues renuncié a mis estudios que estaba haciendo para mi maestría en divinidades. Renuncié a mis estudios y al mismo tiempo pues sabía que jamás ya no iba a poder ser nada de pastor ni nada de eso. Entonces yo pensé como que pues todo ya, eso, yo sentí como que simplemente pues no podía ya hacer nada siendo católico porque dije pues sacerdote no puedo, religioso tampoco, ya soy un hombre casado y tengo una familia. Entonces fue un poco raro porque de repente pensé como que ya, pues simplemente los domingos a la iglesia y ya, ¿no? Pero después mi esposa me dice, mira José, a ti te gusta enseñar, a ti te gusta enseñar. Y no sé, tal vez algo que sí puedes hacer es como que puedes hacer algunos videos y subirlos a YouTube. Pero yo como yo nunca había andado en eso de las redes sociales, yo nunca había andado y yo nunca había hecho videos. Para mí era algo desconocido y nuevo y como que, no sé, me daba como, no miedo, pero decía, no, tal vez no es lo mío, no sé. Un día mi esposa me regaló una cámara. Un día mi esposa me regaló una cámara para Navidad. Me la regaló. Pero yo la guardé y nunca la usé. Y un día mi esposa me dice, oye José, nunca, me dice, entonces no vas a usar la cámara que te regalé. Y cuando ella me preguntó, me sentí mal. Me sentí mal porque sé que ella con la ilusión y cariño me la regaló para que yo pudiera hacer quizás algunos videos y subirlos a YouTube. Esto es cuando no existían los en vivos, ¿eh? Eso es cuando YouTube era subir tus videitos y ya. Ajá. Y era cuando apenas el Padre Toro comenzaba a subir algunos videos, cuando no era ni siquiera como hoy lo conocemos, ¿no? Ujú. Entonces, ese día me sentí tan mal que me fui a la cocina porque era el único lugar donde eh, no teníamos mucho espacio. Y me senté en la mesa, pero detrás de mí está la cocina. Y agarré la camarita que me regaló, la sostuve en la mano y comencé a grabar, así de manera improvisada, comencé a grabar mi primer video, que es el video que si tú ahorita entras a mi canal, que se llama La Fe de la Iglesia, si entras a mi canal, La Fe de la Iglesia, y le pones donde dice videos y le pones en el más antiguo, te vas a dar cuenta que ahí está José con la cámara en la mano y vas a ver que hasta la mano me está temblando, se me mueve. Y así comencé mi primer video y ya no paré. Batallé para encontrar mi ritmo, pero me di cuenta que tal vez era mi granito de arena que podía comenzar a subir videos hablando de lo poco que sé, ¿no? Y así comencé. Y otro video, luego otro, y luego la gente me fue conociendo y me decían, háblanos de la Biblia, del canon, por qué hay diferentes, la Biblia protestante le faltan, y así comencé, y otro video, y otro tema, y que el rapto secreto, y que la Eucaristía, y la confesión, y otro video, y así comencé, y comencé, y comencé hasta que de repente fue como que fue creciendo. Eh, pero fue espontáneo, no planeado. Ya después cuando YouTube comienza con los en vivos, creo que fue como en el 2019, a finales del 2019, pues ya fue cuando las cosas empezaron a crecer más, cuando comienzan los en vivos. Y ahí fue cuando ya poco a poco más personas me iban conociendo. Em, y así, ¿no? Esa fue como que la introducción. No, súper, súper chévere. Hoy vamos a poner en la descripción el nombre para que el enlace para que Y con respecto a mi pregunta, así es. Sí, yo creo
que la razón es porque la grandísima mayoría de personas en Hispanoamérica son precisamente católicos. Entonces, o sea, desde un punto de vista social, eso explicaría porque no hay otra religión, digamos que no están acá los musulmanes o los budistas, pero solo en parte, solo en parte. Eso explica en parte por qué este fenómeno. Pero otra razón es que el protestantismo nace precisamente de las controversias que solo tienen sentido a la luz del catolicismo. Ujú. El protestantismo nace en medio de controversias que solo pudieran ser comprendidas a la luz del catolicismo. Es decir, sin el catolicismo, el protestantismo no existiera y no tiene razón de ser. El protestantismo es un movimiento que nace dentro de la iglesia, pero después se aparta de la iglesia. Por eso todo lo que el protestantismo es, solo cobra vida, por así decirlo, a la Ujú. luz del catolicismo. Claro, Por eso mis Con maestros de... Martín Lutero. ¿Perdón? Con Martín Lutero, Sí, con Martín nace el Lutero, que era protestantismo, precisamente un sacerdote. agustino, como nuestro papa Ujú. que tenemos, Papa León XIV, que es un agustino. Pues resulta que Martín Lutero era un agustino también. La diferencia es que él se rebeló contra la iglesia. Entonces, por eso mis profesores de teología, cuando yo era protestante, cuando ellos explicaban las doctrinas reformadas, las doctrinas protestantes, todo lo explicaban a la luz de lo que creía la iglesia. Decían, Roma dice esto, pero están mal, Ujú. porque lo verdadero es esto. Roma dice aquello, pero están mal, porque lo verdadero es esto. Todo era Roma, 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 y por eso el protestantismo siempre de manera intuitiva va a tener esta inclinación, esta fijación de de darle, darle con el palo a la malvada, entre comillas, a la malvada Mm. Iglesia Católica. Ujú. Perfecto, ¿no? Y pues, Ay, no. mm, Yo quiero hacer una, pero pues ya enseguida yo sé que vamos a cerrar. José, ¿cuál es la pregunta que más te hacen? O sea, que más te repiten y te repiten y te repiten en cuanto al protestantismo y la Iglesia Católica. Pues que tú debes como explicar. Ujú. Ah, bueno, los católicos, la pregunta que más me hacen es que qué fue lo que más me ayudó para hacerme católico y cómo podemos ayudar a otros que no son católicos, cómo les podemos ayudar para que comiencen a descubrir la fe católica. Eso me lo Ok, preguntan mucho los católicos, ¿no? Y con justa razón, porque ellos quieren ayudar a otros. ujú. Y del lado de los protestantes, lo que más me preguntan es lo de la Virgen María. claro. Es lo de la Virgen María. eh, sí, se les hace como que, es que al protestante le enseñan que la Virgen María es como que una competencia, como que la Virgen María compite contra Cristo. Y el protestante siente que que para poder entregarse a Cristo 100%, ellos imaginan que es necesario rechazar la devoción a la Virgen María. Y bueno, obviamente Ujú. ya cuando uno comprende lo que es la fe católica, te das cuenta que nada podría estar más lejos de la verdad. Pero sí, los protestantes les estorba mucho, lo que más malentienden es las doctrinas de la Virgen María. Eh, yo pienso que sí, yo pienso que eso sería. Ujú. Ay, bueno, José, no. Yo Entonces, quiero después es que mi esposo otro día hacemos otro testimonio, pues en otro momento, pero con más preguntas, porque es que a mí me encanta le encanta, a todo él, este tema de la le apologética fascina. y por lo menos ver esa postura que tú tienes, obviamente por tu experiencia, con respecto a las imágenes, Mm. Sería muy la interesante, pero como fe, separarlo del testimonio, sí, sería como esas preguntas. ese tema que la fe sin las obras, o sea, todo eso que tanto predican el Mm. O sea, ya estás protestantismo. programado para dos más. Sí, sí, claro. Las veces, eh, las veces que ustedes gusten, si aún les Muchas quedan gracias. ganas de invitarme a regresar, yo con gusto, para mí es un placer, un privilegio.
de verdad. La Muchas verdad, gracias. para mí fue muy grato escucharte, porque a medida que hablabas, de verdad que a mí el corazón se me paraban los pelos, el corazón me latía, porque yo sentía cuando tú hablabas que de verdad era como una historia de amor. Entonces, no, Sí. yo la disfruté muchísimo. No, me parece muy bonito, muy hermoso. Ojalá todas las personas que puedan ver esto también se sientan esta felicidad de ese gozo que uno dice, es que estamos donde debemos estar. Bienvenido a casa. Ese es el lugar. La verdad que sí, es hermoso y yo les digo también a las personas que yo ayudo para que sean católicos, siempre les digo también, les digo, mira, la Iglesia Católica no es así como que el paraíso, no es como que todo es perfectísimo y todo color de rosa. Ujú. La Iglesia es santa por su fundador, es santa porque el Espíritu Santo mora en ella, pero nosotros, los que la componen, los miembros, tenemos nuestras batallas y nuestras luchas y recordemos que la iglesia siempre ha batallado con enemigos fuera y dentro. Así es de que no se desanimen. Cristo prometió que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Y si vemos, la iglesia se ha enfrentado a todo, enemigos por fuera y por dentro. Y la iglesia aquí está y así va a permanecer hasta En el pie. regreso de Jesucristo. Y les digo, pero algo sí les garantizo, jamás, jamás, jamás se van a arrepentir de hacerse católicos, se los puedo garantizar. Los protestantes dicen, pero católicos están ciegos, que no ven que este escándalo, que aquel dijo, que no dijo, que el obispo, que el cardenal. Y yo les digo, mira, sí los veo, y no nomás los veo, yo hasta trato de interactuar cuando escucho estas cosas para no, porque es que voy a ser sincero, también hay quienes me preguntan, hermano Plasencia, ¿qué opina que aquel obispo dijo esto y no está de acuerdo al catecismo? Y yo, pues por eso tengo que tocar temas así, ¿no? Ujú. Yo les digo, es que es injusto que vamos a corregir errores de protestantes y que errores de repente luchas que hay dentro, no creo que debamos de voltearnos para el otro lado, ¿no? También hay que decir, ¿sabes qué? Con amor, con reverencia, con respeto, como lo pide el derecho canónico, pero sí, debemos de siempre, siempre hablar la verdad sin importar, sin importar las consecuencias, ¿no? Qué belleza, qué Espectacular, belleza. qué belleza. Bueno, no, yo me veo la hora de que llegue el día para conocer a tu esposa, para escuchar ese hermoso testimonio de ustedes dos en pareja y para tener también ese espacio para que hablemos de todas esas preguntas y también cómo defender nuestra fe católica. José, un abrazo muy grande a todos ustedes que están viendo este hermoso testimonio. No olviden compartirlo, dejar comentarios bien bonitos a José, suscribirse y les vamos a dejar en la descripción pues las redes sociales de José también para que aprendamos bastante todos de nuestra fe católica y pues disfrutemos de esa manera que tienes, ese don que te ha dado el Señor como de contar esas historias y de hablar que realmente uno queda ahí enganchado. Así debe ser tu canal, no lo conozco, pero me voy a ir corriendo pues a devorarme Sí, esos videos que yo tienes sí lo allí. conozco. Sí, Mi de hecho, esposo sí, me preguntaron, sí, en mi canal es bien sencillo, se llama La Fe de la Iglesia. La la Fe fe de la de la iglesia. Iglesia y tiene una cruz roja. Cualquier duda o algo, ahí me pueden encontrar. Y de nuevo, muchas gracias, muy agradecido. Un fuerte abrazo para toda la audiencia. Gracias por habernos acompañado. Y pues los queremos mucho. Un fuerte abrazo y recen por mí, por mi familia, que nosotros también trataremos de llevarlos a ustedes siempre en nuestras oraciones. Muchas gracias, queridos hermanos. Amén, Gracias, José, amén. a Dios todos, te muchas bendiga. gracias, Dios los bendiga. Bueno, nos vemos. Hasta luego, Bendiciones, gracias. chao. Chao.